Tejanos con momios de más 500. Hay unos otros equipos que vamos a comentar en otros programas. Está Georgia con más 600, los de Penn State con más 750, los mismos Patos de Oregon más 750, Notre Dame más 1100, Alabama 1300. Entonces, hablar de un Texas y un Ohio State más 500 realmente es ponerlos en la cima de expectativas de cara a esta temporada, Santi. Se va Quinn Ewers después de 3 años como titular. Yo no lo voy a extrañar, quizás la afición tampoco, no lo sé, hay una situación muy ambivalente ahí lo que sucedió con esa última temporada, pero llega Arch Manning, favorito al Heisman, con 2 titularidades, con 28 intentos de pase, pero Santi, es que fueron 28 intentos de pase bastante prometedores, ¿no? Con mucha movilidad, atacando en profundidad, en situaciones muy complicadas de partido, sí, pero alcanzaba a saber que con él, con Arch Manning, la ofensiva entra en otro nivel en cuanto a sus capacidades y posibilidades. La verdad es que si no es radicalmente una mejora por encima de Quinn Ewers, que para mí terminó siendo subestimado porque se hablaba de él como si fuera basura completamente, cuando era un buen mariscal de campo titular a nivel colegial, decente. No uno muy bueno, no uno top, nada extraordinario, pero era decente, estaba bien. Si no es mejor que eso, vamos a estar decepcionados, porque por un lado tienes a Quinn Ewers, que incluso con sus lesiones, con temporadas inconsistentes y todo, fue elegido en la 7ª ronda. Este tipo prácticamente no tiene que hacer nada más que no ser worse, y lo van a elegir número 1 global cuando esté disponible en el draft. Pero más allá de eso, lo que ha hecho hasta este momento es parte de la razón por la que nos emocionamos, no solo su apellido. O sea, yo sé que ha jugado bien poquito, sí, pero tiene 13 touchdowns, anotó 13 touchdowns la temporada pasada. Hay jugadores que tuvieron una temporada completa de titulares y apenas lo superaron por 4 o por 5. ¿De qué estamos hablando? Arch Manning, en lo poquito que ha jugado, ha mostrado que tiene un potencial enorme. Entonces a mí sí me emociona mucho ver qué es lo que puede conseguir, sobre todo entendiendo que no va a ser un mariscal de campo titular de primer año normalito. Tenemos expectativas de que pueda llegar y ejecutar la ofensiva al más alto nivel, que termine la temporada y lo veamos sin lugar a dudas como el mejor mariscal de campo de la nación, y que ahí sí, lo que dije al principio de Jeremiah Smith es el futuro del NCAA, que quede como idiota, ¿no? En este momento no puedes decir que Manning es mejor porque no ha hecho nada, pero si para el final del año no lo vemos así, creo que vamos a estar un poco decepcionados. Esas son las expectativas. No estoy diciendo que lo va a cumplir, estoy diciendo que esas son las expectativas. Ya yo, evidentemente, semana 1, Ohio State, con todos los reflectores de la nación, ¿qué esperarías de un Arch Manning en ese escenario? Porque es cierto lo que dice Santi, ¿no? Es un novato tradicional, pero no tiene ni 30 intentos de pase a nivel colegial, ¿no? Y finalmente es contra los campeones nacionales, esté quien esté, en ese roster. Mire, yo qué pienso de Arch Manning. Arch Manning ha ido desarrollándose año con año. El primer juego que yo lo vi que fue así fue el Spring Game de Texas hace 2 años. Sí, realmente se había totalmente desconectado, no sabía el playbook, no lo dominaba, ¿no? Entonces, sí era el tercer quarterback de Texas, realmente. El segundo año sí dio un brinco totalmente impresionante. Después tuvo en el Spring Game, se vio totalmente distinto. Ni más ni menos Steve Sarkisian lo dejó todo el Spring Game para que se acallaran cualquier duda, cualquier pregunta, ¿no? Y jugó Arch Manning, jugó muy bien. Y los juegos que tuvo en la temporada también los hizo bien, sin cometer errores y lo más importante, sin producir yardas negativas para los Longhorns. Este tercer año, realmente yo ya espero un Arch Manning maduro, conociendo mejor el playbook y explotando. Este es el año que tiene que explotar Arch Manning y se tiene que dar un brinco de lo que se ha visto, ha ido progresando. Desgraciadamente este año, como los Longhorns cancelaron su juego de Spring Game, pues ya no lo pudimos ver, ¿no? Pudimos ver ese desarrollo, cómo se manejaba adentro, pero de que es el alma también del equipo, lo es, ¿eh? O sea, lo poco o mucho que ha jugado, se demuestra que sus compañeros lo adoran y es parte del equipo, aparte del apellido que trae atrás, y él reconoce todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que el primer juego le va a costar trabajo, como todo, es juego literalmente, el juego que todo el mundo quiere ver y va a ver, y va a haber muchos reflectores sobre él. Si ya había reflectores sobre él en su primer tazón, cuando llegaron los Longhorns a un tazón, no sé si se acuerdan, estaban los dos quarterbacks y estaba Quinn Ewers, casi tenía 2-3, y todos los reflectores estaban a Arch Manning, y Arch Manning no había jugado ni un down y ni se esperaba que jugara, ¿no? Entonces imagínense cómo van a estar los reflectores en ese juego contra el campeón nacional. Entonces yo veo que
le va a costar trabajo el primer juego que se enganche. Una vez que se enganche este muchacho, yo no le veo cómo no lo puedan parar. Porque es alto y físicamente es fuerte, que eso también habla mucho. Cuando anotó un touchdown contra Georgia corriendo, le dieron duro y se paró como si nada. Entonces eso significa que físicamente está preparado, Movilidad, pase profundo, creatividad, realmente es el paquete completo. Quítenle el apellido y seguiría siendo candidatísimo a quedar 1 o 2 en la premiación del Heisman por meras expectativas. Métele el apellido, que es básicamente realeza de fútbol americano en todos los niveles. Ya son 3 generaciones de jugadores en colegial y NFL, y pues se entienden estas expectativas. Diría yo, quizás no hemos visto desde Trevor Lawrence como prospecto. Sí. Y en Texas específicamente desde un tal Vince Young, ¿no? Que también era en su momento un prospecto muy importante. Manning es muy curioso porque tiene toda la habilidad para ganar desde la bolsa de protección, fue muy agresivo. El porcentaje de big time throws, que son envíos con los cuales le ganas a una cobertura estrecha, fue arriba de 6% del total de pases, que lanzó 90 pases la temporada pasada. Arriba del 10% terminaron siendo pases de touchdown, y además está la faceta que ustedes mencionaban, donde lo utilizaban para correr de 2 formas distintas. Una es la que ya mencionaron contra Georgia, contra Texas A&M, contra Clemson en playoffs, a medida que fue avanzando la temporada, en la que llegaban a zonas rojas, situaciones de corto yardaje, y era, pues tú eres más grande, más fuerte que Quinn Ewers, éntrale, compadre, agacha, baja los hombros y pásale por encima a los defensivos. Los cuernos. Y lo hacía bien, sí, y lo hacía bien, no Quinn Ewers, Arch Manning. Y también tiene en las oportunidades como titular, cuando se lesionó Ewers, algunas escapadas en las cuales en el GPS, en la velocidad, registra arriba de 21 millas por hora. Eso es velocidad ya de receptor, claro, de deep threat. O sea, estamos hablando de alguien que físicamente es el paquete completo. Y recordemos que su papá era receptor hasta que se lesionó el cuello, y los otros pues fueron mariscales de campo que no tenían movilidad, pero el abuelo también era bastante rápido. Realmente sí tiene el gen atlético. Quién sabe por qué ese gen atlético de correr el balón se saltó a Peyton y a Eli, pero lo tiene Arch Manning. Se desactivó temporalmente, pero está de vuelta con Arch Manning. Ahora, hay bajas importantes, ¿no? Jugadores en defensiva también, pero sobre todo en ofensiva. Pierden a Matthew Golden, pierden a Isaiah Bond, pierden al ala cerrada Gunnar Helm. Estamos hablando de talentos muy trascendentales en esta ofensiva, pero también hay un jugador defensivo que hay que presumir, y es Justus Terry, tackle defensivo de Texas. Una presencia interior explosiva, 6'5 de altura, 263 libras. Quizás el jugador que más desastres hace en defensa de todos los Longhorns, quizás hasta de la nación, podría argumentarse. Esta línea defensiva de Texas generalmente es poderosa, ¿no? A Texas le gusta ganar en las trincheras, más allá de que también tenga estas florituras y estas velocidades en otros niveles del campo. Sí, el viejo estilo del ACC, ¿no? Me ganas en las trincheras, y ahí es donde se ganan los campeonatos en el fútbol americano colegial. En las trincheras, si tienes buena línea ofensiva y buena línea defensiva, tienes la combinación perfecta para llegar, y Texas lo tiene todo el talento, lo ha reclutado también Steve Sarkisian, con ahora sí sus $40 millones de presupuesto que se habla que va a tener este año los Longhorns, pues se tienen que ver, ahora sí se tiene que ver, y Steve Sarkisian, cuando estaba como coordinador ofensivo de Alabama, pues aprendió muy bien de Nick Saban, que ahí es el tema. Bueno, una de las tal vez pocas cosas que ustedes sepan o la gente sepa es que Steve Sarkisian era el heredero de las glorias, o iba a ser el heredero de las glorias, ni más ni menos de Nick Saban, pero Nick Saban no se retiraba y llegó la oferta de Texas, y Nick Saban le dijo, bueno, pues sí, no te puedo retener, es Texas, ¿no? Hay mucho dinero ahí y te va a ir muy bien. Y dicho hecho, levantó al programa de la mediocridad que estaba, y lo tenemos literalmente tocando la puerta. Desgraciadamente, los 2 últimos años se han quedado a un pasito de una final y se han quedado en el Final Four. Pero bueno, yo creo que Texas tiene todos los blasones para llegar otra vez a la final de la conferencia, y bueno, el calendario también le ayuda un poco, y tiene el talento. Eso es lo más importante. El talento lo tiene, y no nada más a la defensiva, a la ofensiva. Yo creo que Cedric Buster, el corredor que regresa, a ese le va a ayudar muchísimo a la ofensiva, ni más ni menos a los Longhorns.
tanto nada más por su producción por tierra, sino también tiene buenas manos, bloquea bien, entonces eso le va a ayudar mucho. También otro muchacho que regresa es de Andrew Moore, otro receptor abierto que también tiene buenos blasones, tiene buen desmarque, buena velocidad, buenas manos. Entonces, mal no está Texas. Sí salió mucho talento y creo que esto era lo que cuando yo empecé hace algunos años a criticar a Texas es de que no llegaba talento al draft de la NFL. Ahora es todo lo contrario. Ya estamos viendo mucho talento de Texas que va al draft de la NFL. Entonces, yo creo que Texas está bien construido. El tema va a ser que Texas, otra vez, va a llegar hasta donde Arch Manning pueda llevarlos, ¿no? Y van a haber varias oportunidades. Esta será la primera de por lo menos 2 o hasta 3, si es que va postergando su llegada a la NFL. Presumo a Justice Terry, el defensive tackle de Texas, uno, porque se fueron 4 tackles defensivos de Texas, ¿no? Entonces lo van a ocupar así. Va a ser un titular inmediato y claro. Y si la proyección de high school se confirma, va a ser titular y de impacto bastante rápido. Pero más que nada porque Texas es favorito para ganar la SEC. Sí. Con momios de más 225, Georgia aparece con 400, Alabama con más 400. Entonces, el pase a playoffs, Santi, tiene que estar prácticamente asegurado. De acuerdo, es que no es solo Justice Terry, ¿no? Que era el 9º prospecto en la nación para muchos sitios, top 10 para prácticamente todos, y se lo llevan. También es Jonah Williams, el safety, el receptor Khalil Lockett, jugadores que en general la clase de reclutas que tienen de la preparatoria a la universidad fue considerada por muchos como la mejor y está dentro de las mejores dependiendo del sitio de scouteo que revises. Y luego a eso sumas que ya tenían jugadores anteriormente que mantienen, que son buenísimos, ¿no? CJ Baxter, por ejemplo, en el lado ofensivo ya lo resaltaba DeAndre Moore Jr., el receptor, Mekhi Wingo, el receptor, también está ahí en la ofensiva, que tuvo un muy buen inicio y después como que se rezagó un poquito, pero hubo un momento en el que lo veíamos al nivel de Jeremiah Smith, de Ryan Williams. En la defensiva tienen a Colin Simmons como ala defensiva, que a mí me parece está junto con Dylan Robinson de South Carolina para ser el mejor de la nación, definitivamente. Y tiene Anthony Hill Jr., que es un híbrido que hace de todo, también es buenísimo y aparece realmente en distintas facetas. Si les gustaba Jihad Campbell, les va a gustar Anthony Hill Jr., es lo que estoy intentando decir. Y Michael Tuffy era el otro jugador que ayudaba en la versatilidad en la secundaria, para que Barron, por ejemplo, pudiera ocupar distintas posiciones, que se termina yendo en la primera ronda a los Broncos en el draft. No sé, tenían mucho talento que se fue a la NFL, pero tienen otros que se quedan y además todo lo volvemos a circular al punto más importante de Arch Manning, de decir, puede que en la posición clave hayan mejorado incluso, puede que este sea mejor que Quinn Ewers, que tenía muchas expectativas, pero nunca terminó de explotar. Y Arch Manning, con todo este talento que ya resaltamos, con un staff de coaching que ha hecho bien las cosas, que le ha cambiado la cultura a esta universidad, pues definitivamente lo mínimo tendrían que ser los playoffs. Me preguntaste, ¿se meten a playoffs? Por supuesto, eso es lo mínimo, pero la expectativa es que sean campeones, y lo era desde el año pasado y se quedaron cortos. Sí, con otro quarterback. Yo regreso a ese punto clave porque fue nuestra cantaleta toda la temporada de sí, Quinn Ewers muy padre, está lastimado, está forzando, se ve que no está bien, pero le tiene miedo a Arch Manning que le quite la chamba, no lo culpo, y se pagó el precio, ¿no? Y ese es quizás el reclamo que se le puede hacer a Sarkisian el año pasado ya yo. A mí lo que me preocuparía, bueno, no me preocuparía si no me expresé mal, sino mi duda será si Arch Manning actúa o tiene una actuación como todo el mundo espera, Steve Sarkisian va a abrir ahora sí el playbook y va a explotarlo este año, porque si Steve Sarkisian abre el playbook, porque yo estaba viendo videos o reportajes de que Steve Sarkisian tuvo que recortar un poco el playbook con Quinn Ewers. O sea, no lo podía abrir por las limitantes que él sabía que tenía, pero bueno, Quinn Ewers era el que tenía la experiencia y Arch estaba desarrollándose y se casó con él, y bien o mal, creo que nadie en Texas está no contento con Steve Sarkisian, sino todo lo contrario. Pero el tema va a ser, ¿va a poder abrir totalmente el playbook? Yo creo que esa es una de las grandes incógnitas que como aficionado de fútbol americano lo vamos a tener, y si lo logra abrir, Texas va a ser un must watch todos los fines de semana, porque créanme, cuando lo hizo con Alabama,
era impresionante ver a Alabama ofensivamente. O sea, era una delicia para todos los jugadores o todos los aficionados que les gusta el fútbol ofensivo. Tendrías que ver a Alabama por todo lo que hacía Steve Sarkisian, las combinaciones, cómo explotaba los huecos. Y era bien difícil pararlo ofensivamente hablando, pero vamos a ver, esa para mí sería tal vez entre la actuación de Arch Manning y si va a poder abrir Steve Sarkisian el playbook como él tal vez lo quiera abrir. 2 juegos a destacar, Santi. Primero, Texas contra Ohio State, ya lo comentamos del otro lado, ¿no? 30 de agosto, juego inicial, Julian Sayin. Veremos si puede dar el estirón. Estaría increíble que se hablara de Manning todo el día, todo el tiempo, y resulta que el menos mencionado era Sayin. Just saying que pues les gané en semana 1, ¿no? No lo descarto, el college football nos puede dar ese tipo de narrativas. Pero también hay un juego de Texas visitando a Georgia el 15 de noviembre. Y Texas tiene récord 0-2 contra Georgia y récord 13-1 contra todos los demás en 2024. Entonces, ojo ahí, porque yo ahorita veo, y sí, Texas Longhorns favorito con más 2.25 para ganar su conferencia y momios muy fuertes para campeones nacionales de más 500. Georgia, creo que si lo quieren poner en el top 3, top 4 este próximo año, yo no seré quien les diga que están equivocados, y creo que tienen hasta más continuidad que los mismos Texas Longhorns. Excepto en la posición más importante. Creo que ese es el gran asterisco. Yo también resaltaría el 4 de octubre, ese partido de Texas contra Florida, podría ser un duelo del que hablemos por años, porque es Manning contra Lagway. Y yo considero que estos dos son los más talentosos que hay a nivel colegial en este momento. O sea, si a mí me dicen, Santiago, ¿cuáles son los mejores que hay a nivel colegial y que van a tener un futuro en la NFL en los próximos 2 o 3 años, que van a llegar a la liga? Y ya lo mostraron, que ya nos demostraron que pueden hacer esas cosas. Yo los resaltaría a ellos dos. Definitivamente, para mí son, si estamos haciendo una lista de los mejores mariscales de campo, los más talentosos, y ponemos un poquito de proyección con Arch Manning, estos dos están hasta arriba definitivamente. Ese va a ser un juegazo para mí y lo tengo circulado ya desde ahorita.